Pues hermanos, buenas noches a todos. Pues es un gusto poder estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a concluir este libro de esta carta a los Gálatas que hemos venido estudiando y pues es un día especial, ¿verdad? Vamos a tener esa conclusión de ese toque del Espíritu Santo, de que su enseñanza verdaderamente pues toque nuestro corazón y nos transforme. Y bueno, hermanos, yo quiero retomar Gálatas capítulo 6 desde el versículo 6. Ajá. En el estudio pasado veíamos esta parte práctica, ¿verdad? En la que Pablo condensa toda la enseñanza y decía, no pongan cargas, ¿verdad? No pongan cargas a su prójimo, mejor ayúdenos a llevar todas sus cargas. Y continúa, hermanos, el versículo 6 diciendo, voy a leer del 6 al 10, que son los últimos versículos que yo voy a compartirles. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y bueno, hermanos, voy a empezar con el versículo 6. Este versículo 6 habla de una forma práctica. Nuevamente Pablo da una forma práctica, ¿verdad? De poner por obra esta enseñanza que él quiere, pues, enseñar a los Gálatas. Pero es un tema un tanto delicado, porque dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y toda cosa buena, y vamos a hablar de esa parte, de cierta forma habla de una manera como de retribución, por parte de los que son enseñados a quienes les enseñan y les instruyen en la palabra. Entonces Pablo dice, en toda cosa buena, háganlos partícipes a sus maestros, a quienes los enseñan. Y esta parte de toda cosa buena no solo es dinero, pero también implica una forma de alguna manera, algo económico. Y quiero ahorita extenderme un poquito en este tema, porque es un tema muy delicado entre las iglesias, incluso llega a ser tabú hablar de dinero, hablar de dar, porque a la gente tú le dices, hablas de dinero y dices, no, ya, esto está mal porque ya me está cobrando, porque no se puede hablar abiertamente de este tema, porque muchas veces cuando se habla del tema dinero, son temas que quisiéramos evitar, pero Pablo está hablando aquí de una retribución y tenemos que tocar ese tema. Es importante, está en la Biblia y no lo podemos quitar. Entonces, vamos a tener en cuenta, hermanos, que Pablo está hablando de cosas prácticas. Ahora dice que entonces al que se le enseña debe compartir de toda cosa buena al que le enseña, a sus maestros, a sus guías que los enseñan y los instruyen en la palabra. Ahora, quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Vamos a ver por qué este tema, hermanos, es un tanto complicado. Todo nos lo enseña la palabra. Dice la palabra del Señor. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, Pablo está hablando nosotros, yo y a lo mejor otro, o sea, Pablo y alguien más que está sembrando, que se está dedicando a sembrar en la parte espiritual que es la palabra, dice, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, pues cuánto más nosotros, que nosotros estamos sembrando en ustedes y enseñando para lo espiritual, para lo eterno.
Y dice Pablo, continúa diciendo, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y dice el 15, dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, vamos a ver, Pablo está hablando en este momento en Corintios. ¿Quién era la iglesia de Corintios? Era una iglesia inmadura. Entonces él dice que si ellos han sembrado, ellos como siervos, Pablo como siervo, ha sembrado en lo espiritual, en aquel que escucha la palabra, dice, no puede, o sea, no puedo recibir, ¿no? Lo que necesito, no está diciendo, no está pidiendo casas, no está pidiendo carros, sino para suplir mis necesidades. Dice, si otros se aprovechan de esa forma, ¿por qué nosotros no? Y dice Pablo, es un derecho que yo tengo como siervo, porque dice el Señor, el obrero es digno de su trabajo. Ahora, el problema con este tema, hermanos, para hablarlo y enseñarlo, sigue siendo un problema de raíz, o sea, es un problema que viene desde el corazón, porque aún nos cuesta quitar nuestro tesoro que está puesto en las cosas materiales, por lo que el hecho de dar se hace un tema incómodo, incomoda en un corazón que no ha sido transformado. Y vamos a mantener nuestra vista en esta parte. No vamos a quitar los ojos de la parte práctica en la que Pablo está aterrizando toda esta carta de Gálatas. Ahora, en Corintios, Pablo dice, si sembramos en lo espiritual, pues ¿por qué no cosecharé en lo material? Dice, es un derecho. Y sin embargo, vamos a ver el contexto. La iglesia de Corintios no estaba madura espiritualmente. Por lo que Pablo dice, aunque es un derecho, no uso este derecho para no estorbar, ¿verdad? El evangelio de Cristo. Entonces, no es fácil, hermanos, vivir para Cristo en el sentido de servicio. Y al mismo tiempo, aquel que enseña, y vamos a ponerle pastor, maestro, tu líder de jóvenes, tu líder, no sé, aquel que enseña tiene una vida y aparte se dedica a enseñar. Y ambos son trabajos demandantes y mucho más el de Dios, porque el de Dios requiere excelencia y requiere muchas otras cosas. Los que enseñan tienen familias, tienen un hogar, y lo que muchas veces no entendemos de esto, hermanos, es que aquel que se dedica a la enseñanza bíblica está trabajando. No es un hobby, no es porque ay, el hermano tenía menos ocupaciones, por eso Dios decidió usarlo. No, es un trabajo de tiempo completo. Y vamos a poner el ejemplo de hoy en día, muchas familias cristianas, madres de familia cristianas que han decidido sacar a sus hijos de escuelas de gobierno, escuelas del sistema, y han decidido implementar el homeschool, lo que se le llama enseñanza desde casa. Son mamás que han tenido que dejar sus trabajos, porque el trabajo de enseñar a sus hijos en casa en sí mismo es un trabajo muy demandante. La enseñanza y la instrucción, hermanos, es un trabajo. Ajá. ¿Y esto qué quiere decir? Que la enseñanza bíblica de aquellos que están delante de Dios, no delante de la iglesia, el ministerio, delante de Dios nos paramos a enseñar la palabra de Dios. No solo es meternos a internet y sacar un buen mensaje o leer libros de psicología o superación personal. Hermanos, la enseñanza bíblica de un buen maestro conforme al corazón de Dios implica tiempo dedicado a la oración, tiempo dedicado al escrutinio de las escrituras, escudriñarlas a profundidad. La palabra de Dios nos enseña que el obrero
es digno de su salario. Y debemos aclarar esto, hermanos, y tiene que ver con ese estado actual que hay en las congregaciones en todo el mundo. Porque es cierto que no todo el que se dice pastor, apóstol o maestro realmente lo es, o es un obrero digno. Pero este derecho que Pablo dice es un derecho que yo tengo. Y yo delante de Dios mi conciencia la tengo limpia, dice, pero no lo uso para no estorbar, ¿verdad? Entonces, ese derecho lo reclaman los obreros que se han presentado diligentemente aprobados con Dios, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Pero ¿qué dice, hermanos? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. Eso es un obrero digno, ese que reclama toda cosa buena de aquel al que enseña. Ajá. Es un derecho que el Señor da a través de su palabra. Ajá. Entonces, ¿qué dice segunda de Timoteo 2:15? Dice la palabra del Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces, ahora, claro que toda cosa buena que menciona Pablo en el versículo 6 no solo es cuestión de dinero, claro que no es, pero también tiene esa implicación, toda cosa buena. También es hacer partícipe en cosas como estímulos, como decirle, pastor, hermano, líder, la palabra está dando fruto en mi vida. Pastor, esta palabra que me dio ha transformado mi matrimonio, está ayudándome a llevar las cosas con mis hijos, con mi esposa, en mi trabajo. Claro que no solo es dinero, ¿verdad? Hay esta clase de estímulos que se reciben, que recibimos todos los que enseñamos, que nos llenan de gozo, que son cosas buenas, ¿verdad? Que es una forma en la que Dios nos está diciendo, no ha sido en vano, continúa, sigue adelante, ha valido todo, absolutamente todo ha valido la pena, ¿verdad? Ahora, hay cosas peligrosas y por eso es que este tema es muy delicado, porque hay cosas peligrosas que ocurren dentro de las congregaciones y es una realidad, que estos versículos, si estos versículos son mal usados con un corazón lleno de codicia, de manipulación, pues obviamente va a traer cosas malas, ¿verdad? Cosas negativas y ahorita vamos a entrar a ese punto. Pero Pablo nos está enseñando y da esta enseñanza desde el amor, desde un corazón que es movido por el Espíritu Santo, porque viene de una persona que está en el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos está enseñando, ¿verdad? Desde esa perspectiva, no desde un corazón movido por la codicia o por la manipulación. Eso es lo que tenemos que entender. Y de conocer las intenciones, quién sí es un buen maestro, quién no es un buen maestro, de eso se encargará Dios. Y tomando este tema, entonces vamos a pasar a los siguientes versículos. Dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este pasaje, hermanos, es muy conocido como la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley porque en la naturaleza, Pablo usa este ejemplo de la naturaleza muy bien sabido por todos, que es inquebrantable, que si tú siembras una semilla de uvas,
vas a cosechar uvas. No hay forma en que tú sembrando una semilla de uvas coseches peras. Eso no sucede, ¿verdad? Y hermanos, hay una mentira que podríamos decir que está dentro del top de las mentiras, ¿no? De este mundo que ha implementado el príncipe mentiroso de este mundo, y es, tú puedes hacer lo que quieras y saldrás impune. Puedes burlar al sistema, puedes burlar las consecuencias, y eso es una mentira muy grave que muchos se creen hoy en día. Esta realidad, hermanos, es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes hoy en cuanto al pecado. Ajá. Y Pablo lo menciona en estos versículos. Y lo que quiere decir es, no pienses que porque vives en pecado o estás pecando, pero no llegó una consecuencia inmediata, no pienses que no va a haber consecuencias. No pienses que ya la libraste. No pienses que va a quedar impune. Cuando una persona, ¿no? Por ejemplo, roba y logra hacerlo una, dos, tres veces, nadie lo cacha, es muy difícil que esa persona dijo, ay, nadie me cachó, ya no lo vuelvo a hacer. Al contrario, a nadie me cachó, lo sigo haciendo, no pasa nada. Y entonces se vuelve un experto en robar, ¿no? Un ratero experimentado. Y de repente, ¡zas!, le llega a la policía. Es un ejemplo, ¿no? Llega la policía a su casa, le dice, estás arrestado. Y entonces, esa persona, lejos de decir, si es cierto por lo que yo sé que estaba haciendo, se siente una víctima, ¿no? Primero, ¿por qué me estás arrestando? Y pides ayuda y pido un abogado y quieres librar la cárcel, quieres librar el castigo. Ese no pasa nada es una idea, hermanos, muy peligrosa que va a traer siempre una consecuencia grave. Y aunque este mundo diga, sí, hazlo, no pasa nada, que tanto es tantito, vive la vida, disfruta el momento. Dios nos está diciendo lo contrario, no se engañe, porque de mí nadie se puede burlar, ¿verdad? Entonces, dice, el que siembra para el espíritu, pues va a cosechar cosas del espíritu, pero el que siembra para la carne, pues cosas de la carne. Este pasaje, hermanos, no habla de la siembra, no habla de dinero. Este pasaje está hablando de tu vida. Quiere traer esta verdad a tu vida. Dios nos está mirando en todo momento. Y de todo lo que hagamos, digamos, pensamos, tengamos intención, vamos a dar cuentas a Dios un día y a Él no lo vamos a poder engañar. Y hermanos, esto nos tiene que sacudir. Esto nos tiene que llevar a dejar de vivir preocupados por agradar a los hombres, por aparentar delante de los hombres. Ay, que el pastor vea que miren, yo soy muy piadosa, que no falto a la iglesia, pero por fuera mi vida es un caos. Tenemos que dejar este pensamiento de preocuparnos por lo que la gente piensa de nosotros. El vivir para que me vean, para que me aplaudan, para que me den un cargo en la iglesia, para que me reconozcan. Ajá. Y de nuevo llegamos al mismo punto, hacer las obras de la carne, ¿verdad? Porque eso, hermanos, solo va a ser un teatro. Solo nos vamos a montar una fachada que en algún momento Dios va a derribar, porque Él no puede ser burlado. En el momento del juicio, ¿verdad? Vamos a estar ante los ojos de aquel que nada le es oculto. Y dice la palabra que todas las cosas están desnudas delante de Él. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Ahora, no porque la consecuencia no esté ocurriendo en este momento, no quiere decir que no habrá consecuencias o que Dios está contento o que Dios está probando toda nuestra manera de vivir. No confundamos el que Dios ha sido paciente y misericordioso, que es lento para la ira, grande en misericordia. No confundamos la paciencia
de Dios, ¿verdad? Con que Dios está contento o le agrada lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Entonces, si vamos a cosechar, es un hecho que vamos a cosechar, debemos entonces asegurarnos que vamos a sembrar o qué estamos sembrando. Y mejor hay que asegurarnos de sembrar bien, porque dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice Pablo, ¿verdad? Aquí en Gálatas. Hay dos formas. El que siembra para la carne, hay dos formas de sembrar. Para la carne o para el espíritu. Hay dos tipos de vida. Los que viven en el yo o los que han crucificado el yo con Cristo. Los que viven para la carne o los que viven para el espíritu. Los que viven para sus deleites o los que viven para la gloria de Dios. Los que viven para sus sueños y metas personales o los que viven para cumplir los propósitos de Dios. Los que viven para hacer su propia voluntad o los que viven para hacer la voluntad de Dios. Los que viven para obedecer sus mandamientos o los que viven para obedecer sus deseos de la carne. Los que viven para las tinieblas o los que viven para la luz. Esas son dos clases de vidas. Esas son las dos formas en que sembramos. Esto nos dice entonces que el que siembra para el espíritu y ciega vida eterna es porque ya crucificó su carne y ya vive en el espíritu. ¿Sí entendemos esta parte, hermanos? No es como que primero, primero crucificamos nuestra carne y eso da un resultado. Tenemos una cosecha. Cuando ya crucificamos nuestra carne, cuando ya murió nuestro yo por completo, cuando ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, una cosa es muy clara, ¿no? Lo que Pablo nos está diciendo también en esta forma práctica en la que él condensa su mensaje final, es que nuestras obras sí determinan, hermanos, nuestro destino. Nuestras obras no le dan mérito a la salvación de Cristo, claro que no, pero sí nos muestran quiénes somos. Mi vida no me va a salvar, sino me va a mostrar si ya soy salvo. O sea, la forma en la que estoy viviendo no me va a salvar o no salvar, pero me va a mostrar y afirmar si realmente soy salvo. Y si soy salvo, entonces acabaré cosechando la vida eterna. Pero si estás practicando las obras de la carne, pues estás heredando corrupción, estás sembrando en tu carne y eso es lo que tú manifiestas en tu vida. Tu vida constantemente son hacer las obras de la carne. Entonces debemos examinar nuestras vidas y saber qué estamos sembrando. Porque si yo camino como un mundano, peleo como un mundano, hablo como mundano, pues entonces soy un mundano y yo no puedo decir, pero soy cristiano. No, tu vida está manifestando qué es lo que estás sembrando. Y eso vas a cosechar. Los manzanos, ya dijimos, si siembras una semilla de manzana, solamente puedes dar manzana. No puedes sembrar manzana y esperar obtener peras. Lo que tu vida manifiesta es en lo que estás sembrando. Y entonces aquí tenemos que hacer este ejercicio de examinación y de ser honestos. No nos engañemos porque a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos nosotros. ¿Y cuál es la buena noticia, hermanos? Que Dios nos sigue dando oportunidades. Seamos verdaderamente honestos. Solo hay dos cosechas. Solo hay dos tipos de personas, las del mundo y los hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios, hermanos, somos por su gracia. Ya lo hemos venido viendo. No hicimos nada, no lo merecíamos
es por su gracia. Y por esto mismo, hermanos, no somos iguales. No tenemos los mismos valores que el mundo. No tenemos las mismas prioridades. No somos mejores quizá, ¿verdad? Pero hemos sido alcanzados por la gracia salvadora de Cristo, ¿verdad? Dice el 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Miren, hermanos, vamos rápidamente a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Lo busco rápidamente. Dice la palabra. Desde el 7 voy a leer. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿verdad? Ahí nos va dejando como más claro esta situación. Ahora, hay otra cosa que Pablo nos enseña en Romanos 12, donde nuestra mente nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nuestra mente tiene que conformarse a Dios. Necesitamos, hermanos, para eso tener convicción. Y estas convicciones que vamos teniendo en la vida se están renovando constantemente por la palabra de Dios. Si no leemos la palabra, si no estamos en la palabra, estudiando y oyendo la palabra, alimentándonos de su palabra, estas convicciones no se fortalecen y nuestra mente no puede ser renovada. Pero si estas convicciones se están renovando por el constante oír de la palabra, entonces cuando nuestra mente es conformada a la mente de Dios, sembraremos para la gloria de Dios y por lo tanto cosecharemos vida. Y entonces, y Pablo dice, y no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. En su tiempo veremos el resultado si no desmayamos, si no nos aburrimos, si no tiramos la toalla a mitad del camino. No te canses. No te canses, dice Pablo, ¿verdad? Y dice el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Finalmente, hermanos, Pablo nos anima a hacer el bien. Y este hacer el bien es hacer el bien pensando solamente en Dios. Primeramente, solamente en Dios. Vamos a Romanos 2:9, rápidamente. Ahí vamos a ver lo de la mente, Romanos 2:9. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, hacer el bien, debemos hacer el bien, hermanos, pensando en Dios, pensando en que todas las cosas que hagamos las hacemos como para Dios, así dice la palabra. Quien hace el bien, obedece y cumple la palabra de Dios y al final hay una recompensa, encontrará gozo y encontrará paz. También Pablo dice, haz el bien en la medida que se pueda a toda la gente, sin acepción de personas, que dice Hebreos 13:16. Dice la palabra
dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios, ¿verdad? Entonces, también hacer el bien, hermanos, dice Pablo, háganlo cuando tengas oportunidad, pero haz el bien con sabiduría. Y hacer esto, hermanos, de hacer el bien con sabiduría, no es como que voy a hacer el bien allá afuera, voy a repartir todo allá afuera, pero en mi casa, es un ejemplo, pero en mi casa, no, aquí comemos arroz y frijoles porque tengo que hacer el bien a los de afuera. Tenemos que ser sabios, ¿verdad? En hacer el bien. Y algo de lo que nos enseña la palabra es que primero para los de casa, primero para los de acá. Debemos examinar nuestro corazón delante de Dios para hacer el bien, para no volvernos esclavos de la avaricia, porque muchas veces podemos decir, ok, no, es que debo de ser sabio, pero realmente tengo un corazón que está aferrado a las cosas materiales y eso me impide darme a mis hermanos, darme en el servicio, darme en muchas cosas, ¿verdad? Proverbios 3:27 que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Concluye Pablo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí, esta parte, hermanos, voy a detenerme también un poquito, ¿verdad? No debemos discriminar a nadie a la hora de hacerle bien. Ajá. No debemos de hacer solo bien a aquellos que nos puedan devolver el favor, porque eso es egoísta, eso es manipulativo. Hacer el bien no es solo para las personas que yo amo o para los que me caen bien, sino se hace el bien, según la exhortación y la enseñanza de Pablo, a todos sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Ahora, dice, mayormente a los de la familia de la fe. Esto, hermanos, no es para enfocarnos, ay, no solo mi iglesia, mis cuatro paredes y hacernos sectarios, ¿no? O sea, no es que hacemos bien solamente a los nuestros y a los demás, pues ni modo, que se ayuden como puedan, no. Es que de corazón, de forma consciente, yo tengo que estar atento a las necesidades de mis hermanos en la fe, porque esto es funcionar como una verdadera familia. No somos una familia perfecta, no porque no somos perfectos, pero somos una familia y es lo que Cristo quiere crear en nosotros, una familia que trabaja y que se sirve mutuamente para poder crecer y ser edificados en amor. Esta ayuda, volvemos al mismo tema, no solo es dinero, no es solo de forma económica, sino también hablamos de esos estímulos, las buenas palabras de ánimo que siempre llegan bien al corazón. En los esposos, palabras de alabanza a sus esposas, eso siempre va a traer una mejor reacción que solo hablarles con palabras ásperas o quejas. Padres, hablen, reconozcan el esfuerzo de sus hijos, eso siempre va a traer una mejor respuesta en ellos que un simple, es tu deber, lo tienes que hacer. Esposas, tener palabras de reconocimiento y afirmación para con sus esposos es hacerles bien. Y hermanos, todos como cuerpo, tener reconocimiento a nuestros maestros, guías espirituales, entre nosotros, entre hermanos, reconociendo nuestras virtudes y el servicio que todos prestamos a Dios, eso va a traer bendiciones y va a sepultar toda murmuración, la envidia, la vanagloria entre el cuerpo de Cristo. Nuestro Dios y Padre nos permite disfrutar de estas oportunidades únicas de hacernos bien al expresarnos el amor que Él ya derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, la oportunidad de hacer el bien y mayormente a los de tu familia en la fe, hermanos, están ahí. Aprovéchalas para hacer el bien y concéntrate en hacerle bien a todo hermano en la fe. Y bueno, yo concluyo, hermanos, y cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret. Doy gracias a Dios por tu vida y
pues quisiera, hubiera querido que siguieras con este tema de las cosas prácticas que trae la epístola a los Gálatas, pero pues nos debemos al texto bíblico y pues nos hemos propuesto terminar la epístola y en mi caso me quedan algunos versículos para finalizar que los voy a leer. Yo me quedé en el capítulo 6, versículo 14 en adelante. El versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Parece breve, parece que pues ya es el final y no tiene mayor comentario, pero hay grandes verdades en estos versículos, 4 versículos, el 14, 15, 16, 17 y 18, son 5. Eh, la porción anterior había hablado de la cruz y hablamos extensamente de la cruz en el estudio pasado. Eh, y llegamos a algunas cosas muy hermosas sobre la cruz. Me gustaría partir de allí, ¿verdad? Que para entender la dulzura de la cruz, primero debemos entender lo ofensivo que es la cruz. También vimos que la cruz pues ofende al mundo y por eso el mundo rechaza a la cruz y a los que siguen a la cruz. Eh, Sin embargo, las personas que aman la cruz son perseguidas por el mundo, pero entender y amar la cruz es lo más extraordinario que nos puede suceder. Y eso es lo que Pablo dice, de nada me glorío. Tendría muchas cosas, lo dice en otras epístolas, tendría muchas cosas de qué gloriarme, pero solo me glorío de la cruz de Cristo. Y hemos de estar enfocados en lo que dice el texto bíblico de Gálatas, porque poder cumplir todas estas recomendaciones, poder vivir en amor, todo lo que Yazaret nos ha enseñado del texto bíblico, solo es posible cuando alguien ama la cruz, cuando alguien quiere y desea pues seguir las pisadas de Jesús, porque Él así fue, Él nos enseñó primero y Él caminó primero este camino. De esta manera, el Evangelio se puede resumir en una extraordinaria frase. En cuanto a mí, igual que Pablo, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Vean que en esta frase hay algo muy importante. Hay 3 condiciones. El conocimiento de la cruz por primera mano, número 1. Número 2, por quien el mundo me es crucificado a mí, lo dice claramente en el versículo 14. ¿Y qué quiere decir que el mundo me es
crucificado a mí. Pues Yazaret ya tocó el tema, pero yo lo abundo, que ya el mundo va dejando de tener poder sobre la vida del cristiano. Y eso es que el mundo nos es crucificado a nosotros, lo cual quiere decir que vamos muriendo en poder, ha muerto en poder sobre nuestra vida. El mundo es crucificado a mí, pero también yo al mundo. Lo dice claramente en el versículo 14, yo al mundo. Eh, el mundo natural ha dejado de tener cualquier reclamo sobre nosotros. Pablo le está diciendo al cristiano que ya no hay nada en el mundo que tenga algún poder sobre de él. Observa que él no dice que el mundo esté muerto, pero sí dice que está muerto para él. El evangelio destruye su poder. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho desde el principio, si mi justicia y mi salvación no están ubicadas en lo que da este mundo, ya la base de atención, la base de poder ha sido cambiada, ya no es el mundo, sino la cruz. Si no me jacto de nada en este mundo, sino en la cruz de Cristo, entonces no hay nada en el mundo que me controle y que yo deba temer. Este es un mensaje muy importante para el cristiano, para la iglesia en general. Todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y la manera como el mundo tiene sus noticieros, o sea, sus agencias de noticias, porque el mundo tiene sus agencias de noticias, que son los divulgadores de las verdades que el mundo le ofrece a los que comen del mundo. Y esas verdades de las agencias de noticias, pues son sembrar el temor, la duda, la incertidumbre y pues la falta de esperanza, ¿verdad? Si oímos y dependemos del mundo, no vamos a tener un sueño tranquilo, no vamos a tener paz, no vamos a tener esperanza. Pero si ya el mundo no tiene poder sobre nosotros, la cosa ha cambiado. Si realmente me jacto solamente en Cristo, pues hay un cambio impresionante en mi vida. Y eso es lo que observamos, ¿verdad? Y un gran alivio en nuestra vida, esperanza, gozo y paz. Y Pablo lo va poniendo, pero así muy dibujado y muy hermosamente al final de Gálatas. Entonces dice el versículo 14, lo estamos diseccionando, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El versículo 15 recalca el asunto de las creencias, como, o sea, cuando tú analizas a alguien y quieres saber quién es, pregúntale en qué cree, cuál es su tabla de valores, cuáles son sus creencias. Y pues aquí dice que en el caso de Pablo a los Gálatas, el objeto de discusión era si tenía algún valor o era importante la circuncisión y observar las fiestas y la ley de Moisés, la ley que Dios dio a Moisés. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva creación. Pablo no está diciendo que no nos asociemos con las personas del mundo y las cosas del mundo. Obviamente tenemos que asociarnos, ir a pedir servicios, comprar cosas que necesitamos,
ser amables con los vecinos, etcétera, porque pues también estamos llamados a predicar la palabra. ¿A quién se la vamos a predicar? Tenemos que pues asociarnos de alguna forma con el mundo. Irónicamente, y esto sucede mucho en las iglesias que no tienen una doctrina bien establecida en la palabra. Irónicamente, si me prohíben relacionarme con el mundo y me obligan a separarme del mundo, porque hay grupos que los hay, se separan físicamente del mundo, ¿qué quiere decir eso? Pues que entonces el mundo todavía tiene mucho poder sobre la persona. Si tú tienes que tener una vigilancia tan estrecha, ¿verdad? Por ejemplo, estás educando a un niño y lo llenas de temores y de miedo sobre el mundo que le rodea, pues ese mundo va adquiriendo poder sobre el niño y lo va llenando de temor, ¿verdad? Lo que Pablo quiere decir es que el cristiano ahora es libre para disfrutar el mundo porque ya no tiene que temerle ni adorarle. Ahora el mundo pues es un concepto bastante global, lo hemos visto a lo largo de los estudios y tienen varias vertientes. Pero el Señor quiere que seamos libres en el mundo, que disfrutemos sanamente el mundo. Hay cosas muy disfrutables que el Señor ha puesto en el mundo, viajes, paisajes, cosas hermosas, relaciones sanas, eh, eh, sin temor, pero cuidando aquello que dice la palabra, ¿verdad? Que pues ya está crucificado a mí y yo al mundo. De esta manera, Pablo vuelve a decir eh, nuevamente sobre la circuncisión. De nada vale estar circuncidado o no estar circuncidado. Y saca un nuevo término que no lo había sacado antes, la nueva creación. Y pues como Yazaret así lo comentó, los que enseñamos la palabra, pues siempre queremos tener datos bíblicos bien cimentados sobre la nueva creación. No creo que en esta ocasión nos va a dar tiempo, pero sí voy a citar un par de datos. Vamos a 2 de Corintios 5 del 11 al 21, hablando de la nueva creación. 2 de Corintios 15 del 11 al 21. Perdón, un gran error. Es 2 de Corintios 5 del 11 al 21. Dice así, el ministerio de la reconciliación, y lo voy a leer rápidamente, y ahí está también citada la novedad de vida o la nueva creación. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y también espero que lo sea sus conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Vean que esto es coincidente con lo que trata en Gálatas. El gloriarnos en las apariencias, pues es vano, en el corazón es algo válido y es gloriarnos en la cruz de Cristo, porque la hemos conocido y la hemos creído. Y porque dice el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe,
Constriñe quiere decir nos aprieta, nos atrae, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, la base de la nueva creación que viene aquí adelante. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice un comentarista de las epístolas paulinas que, y hay constancia de que Saulo de Tarsos, después Pablo, conoció a Cristo en la carne. Seguramente estaba allá con los del Sanedrín cuando lo condenaron al tormento de la cruz. Eh, Crucifícale, crucifícale. Pablo lo conoció a Cristo en la carne. Lo vio como un hombre más, como un hombre que pues estaba señalado por los sacerdotes para que muriera. Dice, pero ahora lo conozco espiritualmente y conozco su reino y la eternidad. Eh, y eso le lleva a Pablo a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y este tema de la novedad de vida, de la nueva criatura, eh, es la base de lo que Pablo está mencionando a los Gálatas. Dice, una nueva creación, ni la circuncisión, ni la falta de circuncisión, algo nuevo, que está basado en lo que Cristo ha hecho. Lo único que importa es que por medio de Cristo crucificado somos hechos una nueva creación. El Evangelio, por este medio, cambia mi futuro, dándome un lugar en la recreación perfeccionada de Cristo. Y el Evangelio cambia mi presente, dándome una completa y nueva autoimagen y toda una nueva manera de relacionarme con los demás. Si nos remontamos a nuestra vida pasada, qué difícil era eh, llevar a cuestas nuestros errores, nuestros hierros, nuestros, nuestras faltas a nuestra vida, familia, a otras personas. Y pues mucha gente se va de este mundo cargado con sus culpas, cargado con sus eventos en su vida que no tuvieron solución, que no tuvieron explicación, señalados primero por ellos mismos y después por otras personas. Porque el mundo es muy especial para señalar al que es sorprendido en errores. Yazaret comentaba, los que no son sorprendidos y pueden seguirlos haciendo, casi siempre son sorprendidos. Tarde que temprano son sorprendidos, dice la palabra. Pero cuando esta reconciliación ha venido a nuestra vida, gloria a Dios, tenemos una nueva autoimagen, una nueva creación. Levantamos la cabeza, somos diferentes, una nueva creación. El Evangelio crea una nueva motivación para la obediencia. Antes la ley nos imponía cargas, hay que pagar la manda, le ofrecimos algo a la persona que creíamos, hay que cumplirlo,
era error y componer el error por medio de cargas. Pero ahora la obediencia a Cristo, la ley de Cristo, la Biblia, el Nuevo Testamento, toda la Biblia está llena de la ley de Cristo, surge de un corazón agradecido por el amor, una perspectiva de fe en lo que Cristo ya ha hecho. Esta nueva motivación nos renueva de adentro hacia afuera. Es un nuevo nacimiento, una transformación sobrenatural del carácter. Por lo tanto, es una nueva creación. El versículo 16, volvamos a Gálatas, Gálatas 6:16 dice, y todos los que anden conforme a esta regla, y vamos a ver cuál es la regla, todos los que anden conforme a esta regla, dije, bueno, pues cuál es la regla, estuve tratando de extraer las cuatro, son cuatro pilares de la regla que Pablo establece para todos los que anden conforme a ella. Primero es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, conocerla, conocer su dureza y conocer su dulzura. Ya lo hemos enseñado. Conocer la cruz y tenerla como el centro de nuestra fe y nuestra predicación. Pablo decía, yo no predico otra cosa que no sea la cruz de Cristo. La otra columna es, el mundo me es crucificado a mí. La otra columna es, yo estoy crucificado al mundo. Por lo tanto, el mundo ya no tiene ese poder sobre mí. Y la última columna es una nueva creación, vivir en una nueva creación. Y pues mientras más lo meditamos, más maravilloso nos parece y más agradecidos estamos. Esta nueva motivación para obedecer renueva desde adentro hacia afuera el deseo de servir y de amar tal como Cristo nos enseña. Es un nuevo nacimiento, una transformación sobrenatural del carácter, una nueva creación. El versículo 17, 16 dice, todos los que anden conforme a esta regla, y ya vimos que es una regla, pero que tiene cuatro sostenes, la cruz, el mundo crucificado a mí, yo crucificado al mundo, y el conocimiento y la esperanza de una nueva creación, y sea todos los que anden conforme a esta regla, y, y, y si tú quieres establecer una regla, pues aquí está, Pablo la establece. Tiene cuatro vertientes, lo repito, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el mundo crucificado a mí, yo crucificado al mundo y la esperanza de una nueva creación, dice. Entonces, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora, ¿cuál es el Israel de Dios? Lo estudiamos extensamente en el capítulo 3 de Gálatas. Es las promesas de Dios dadas a Abraham y ahora heredadas por nosotros por medio de la fe, por medio de la fe. ¿Verdad? Entonces, pues este es una vertiente más, una columna más. La fe que nos hace heredar las promesas. Pues para todos estos, dice Pablo, paz y misericordia. Pues si tú eres de estos, te digo que te dispongas a recibir la paz y la misericordia que viene de Cristo. Paz y misericordia. Y
extendida por su apóstol Pablo, a quien le reveló los grandes misterios que el mismo apóstol nos está ahora revelando a nosotros. De aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias, pues yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Que lo más probable es que se refiera a, pues había sufrido castigo de latigazos repetidas veces, lo habían golpeado con palos, con varas, con piedras, eh, lo habían maltratado de todas las maneras posibles a Pablo y llevaba en su cuerpo pues esas marcas. Traigo en mi cuerpo las marcas de servir a Jesús. Eh, Eso le da la autoridad apostólica. Eh, eh, el Yazaret hablaba de recibir, ¿verdad? O no recibir retribución por lo que enseñamos. Pues si recibimos o no recibimos, son sacrificios que hacemos de muy buen grado y que son marcas en nuestra vida, ¿verdad? No son las del apóstol Pablo, no son las de Cristo, todavía no lo son, no hemos sido martirizados, pero sabemos que llevamos marcas, que el Señor las reconoce. Eh, y finaliza diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea vuestro espíritu. Amén. Aquí habla a quiénes va dirigida la carta. Ya es obviamente a los espirituales y a aquellos que quieran ser espirituales, porque la bendición va para el espíritu. Es una bendición de carácter espiritual. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia empieza y termina con la gracia. Es una carta escrita por un apóstol espiritual que llevaba en su cuerpo las marcas del apostolado para espirituales, no para carnales, no para mundanos, para espirituales. Sea la gracia de nuestro Señor Jesús. Hay algunas preguntas interesantes que, pues como discípulos, deberíamos contestar. Eh, si tuvieras que resumir el mensaje de todo el libro de Gálatas en unas cuantas palabras, ¿cómo lo harías? Otra pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida estás conociendo la paz de vivir por el Evangelio? Ya ven que la bendición aquí es misericordia y paz. Paz y misericordia, la bendición del versículo 16, para los que andan conforme a esta regla. Paz y misericordia. La pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida estás recibiendo esta bendición de paz? ¿Ya has tenido paz? ¿Y en qué áreas pues todavía no las tienes? ¿Y de qué manera te emociona el versículo 14, verdad? Pero lejos de mí, de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a terminar. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios y Padre, gracias porque pues nos has dado la posibilidad de terminar. El amor y la misericordia del Padre. El mensaje del libro de Gálatas para mí tiene estos
5 puntos. El amor y la misericordia del Padre, la obra inigualable de la cruz, la difusión y la enseñanza de la misma por el Espíritu Santo. Porque imagínense que pues Cristo murió en la cruz, pero nadie se ocupó de divulgar su magnífica obra al mundo y a las edades. Fue el Espíritu Santo el que nos ha traído todo este conocimiento a través de muchos instrumentos escogidos, hombres y mujeres de todas las edades. Pues estamos trabajando en esto, la difusión de la verdad de la cruz a las edades, a las generaciones, hasta su venida. Ahora, el objetivo y el propósito de todo esto eres tú y soy yo. Somos nosotros. Démosle gracias al Señor por ello. Gracias, Señor, porque el objetivo de todo este trabajo, como esta carta tan hermosa, pues concebida en el corazón amoroso del Padre, realizado en la cruz de Cristo y difundido por el Espíritu Santo en enseñanza para todas las edades, se está cumpliendo. Y alabamos por ello a ti, Señor. Te alabamos, glorificamos a Cristo, glorificamos al Padre, reconocemos la labor del Espíritu Santo y su trabajo incansable en la vida de todos nosotros. La gloria y la honra. Y también pues recibimos la bendición de paz y misericordia que llena nuestra vida. Y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas noches. Ya sabéis, muchas Buenas gracias. noches, hermano. Gracias, pastor. Dios bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias. Paz. A todos. Bye. Un abrazo.